Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa con las noticias de todo el estado de Texas. Gracias por acompañarnos. Después de un juicio de destitución que duró casi 2 semanas, el Senado de Texas votó el sábado para absolver a Ken Paxton de los 16 cargos en su contra, devolviéndole automáticamente a su puesto como fiscal general de Texas. Paxton fue acusado de usar su posición como fiscal general para ayudar a Nate Paul, su amigo y donante político, y enfrentó cargos de corrupción y soborno, entre otros. Después de firmar el documento que le devolvió el puesto a Paxton, el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, dijo que el juicio político es un proceso defectuoso y que debería cambiarse en una enmienda a la Constitución de Texas en la próxima sesión legislativa regular. Tras la absolución, los demócratas de Texas y muchos republicanos están expresando su desacuerdo con el veredicto. La gerente del juicio político y senadora demócrata Ann Johnson dijo que el juicio demostró que Paxton es corrupto. El Consejo de Administradores presentó pruebas abrumadoras de que Ken Paxton es el político más corrupto del estado de Texas en este momento, y los republicanos en el Senado de Texas acaban de devolverlo a la oficina del jefe mayor de la policía. Sostengo lo que dije en el piso de la Cámara de Texas. Dios nos ayude. Paxton aún enfrenta una investigación del FBI y cargos de fraude de valores. SpaceX ha presentado una contrademanda en respuesta a la demanda del Departamento de Justicia, quien alega que la empresa ha discriminado a personas inmigrantes y solicitantes de asilo en sus contrataciones. Carla González de Texas Public Radio tiene más información. SpaceX ha presentado una contrademanda al Departamento de Justicia, o DOJ, de los Estados Unidos, un mes después de que la agencia demandara a SpaceX por discriminación en sus procesos de contratación. SpaceX presentó su demanda en un tribunal federal del sur de Texas y argumenta que la demanda presentada por el DOJ es inconstitucional y quiere que se desestime. SpaceX afirma que, dado que la juez que supervisa la queja no fue nombrada por el presidente de Estados Unidos, no está bajo la supervisión del Poder Ejecutivo. SpaceX también afirma que se le negó su derecho a un juicio con un jurado en un tribunal federal. Además, SpaceX niega que sus prácticas de contratación sean o hayan sido discriminatorias. Soy Carla González, reportando. El DOJ alega que SpaceX afirmó erróneamente en el pasado que las leyes de control de exportaciones prohibían a SpaceX contratar a personas que no fueran ciudadanas estadounidenses o residentes permanentes legales. Pero según el DOJ, estas leyes no imponen tales restricciones de contratación. El calor extremo podría no ser la única razón de los altos costos de electricidad este verano. La organización que opera la red eléctrica de Texas, ERCO, por sus siglas en inglés, le costó a los consumidores de energía en Texas miles de millones de dólares este verano al tratar de aumentar la confiabilidad de la red, según un análisis reciente del monitor independiente del mercado. A mediados de junio, ERCO creó reservas de energía que podían conectarse rápidamente para estabilizar esa red y prevenir cortes de energía en caso de una demanda sobrepasada. Sin embargo, las reservas fueron abastecidas con electricidad que normalmente habría estado en el mercado regular, reduciendo el acceso para los consumidores y así elevando los precios en un total de $8,000 millones durante el verano. Ed Hirsch, un experto en energía y economista de la Universidad de Houston, dice que, como resultado, los consumidores tejanos han pagado precios elevados por la misma cantidad de electricidad durante más de 2 meses.
Se redujo el suministro disponible para el mercado regular, y ya que ERCOT se basa en un programa informático para establecer precios, tenía menos suministro del cual disponer y el algoritmo comenzó a aumentar el precio. Hearst dice que los consumidores no solo pagaron lo que se necesitaba para abastecer los generadores de electricidad secundarios en primer lugar, sino que como resultado también pagaron más en costos de electricidad después. La organización sin fines de lucro Centro San Antonio está buscando artistas locales para crear un gran mural que refleje el amor de la ciudad por los San Antonio Spurs. La organización dice que está ofreciendo un pago de $100,000 a un artista local o grupo de artistas que puedan crear la obra. Esto es parte del proyecto Art Everywhere de Centro San Antonio, que ha comisionado varias obras de arte en espacios del centro desde el año 2020. La ubicación para el mural de los Spurs es en el Houston Street Garage, en 111 College Street. La fecha límite para la inscripción de artistas es el 29 de septiembre. Para más información y para registrarse, visite centrosanantonio.org. Esto ha sido TPR Noticias al Día. Nos vemos mañana martes con más reportajes de todo el estado. Siga nuestro canal en YouTube o Facebook para no perderse ninguna historia. Desde el Valle del Río Grande para Texas Public Radio, yo soy Pablo de la Rosa. Este año en Texas Mutual Insurance Company estamos celebrando 25 años de dividendos con un récord de $340 millones distribuidos en negocios de Texas. Vea cómo los negocios son mejores con Texas Mutual en texasmutual.com/dividendos.